Piensa por un momento que pisas las arenas ardientes del antiguo Egipto bajo un sol implacable, mientras miles de guerreros marchan al unísono. ¿Sabías que cada paso de esos soldados era parte de una danza milenaria entre poder divino y disciplina férrea? Aquí no hablamos de simples soldados, sino de guardianes del faraón, navegantes y conquistadores en la sombra de dioses gigantescos. ¿Quieres descubrir cómo era esta marcha que forjaba imperios y leyendas? Pues prepárate. Y antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Sin más, comencemos. En el antiguo Egipto, marchar no era solo avanzar, era un ritual, una ceremonia cargada de significado y un espectáculo de poder. El ejército no solo se preparaba físicamente, su preparación iba mucho más allá, envolviendo mente, cuerpo y espíritu. Antes de recorrer los largos caminos de piedra y arena que unían ciudades y fronteras, los soldados realizaban entrenamientos que quizás hoy nos parezcan sorprendentes. El entrenamiento comenzaba con lucha cuerpo a cuerpo, lanzas, escudos y arcos, pero lo llamativo era su énfasis en la resistencia. Sí, resistencia, porque la velocidad y la tenacidad en la marcha eran clave para enfrentar enemigos y el clima terrible. Se entrenaban para marchar decenas de kilómetros diarios, a pasos firmes y constantes, a un ritmo que hoy muchos deportistas admirarían. ¿Te imaginas caminar 20 kilómetros bajo el sol abrasador, con armaduras y armas pesadas? Eso era exactamente lo que practicaban. Pero no solo eso, la preparación tenía un componente espiritual indispensable. Cada soldado debía lucir su mejor nombre, porque su valor no solo se medía en batalla, sino en la honra otorgada por los dioses. Antes de partir se realizaban rituales para invocar la protección de Amon-Ra, el gran dios solar, y para bendecir la misión militar. La marcha no era solo un movimiento físico, sino un acto sagrado que mezclaba la fe con la estrategia. Además, el ejército se organizaba en unidades muy precisas. No era un caos, sino un engranaje bien calibrado. Había pelotones de 10 hombres, que se agrupaban en secciones de 45, compañías de 250 y hasta brigadas de 1000, comandadas por generales que eran tanto estrategas como líderes carismáticos. Los mejores soldados, los veteranos, marchaban adelante, mientras los reclutas completaban las filas atrás, aprendiendo en cada paso. Y esto es lo más loco. Existían unidades especiales de élite, como los Seneni. Estos eran los soldados mejor pagados, entrenados para las misiones más peligrosas y prestigiosas. Montaban carros de guerra veloces y estaban al mando directo del faraón. Estos carros no solo eran una herramienta bélica, eran símbolos de estatus y poderío. Hablamos de una combinación brutal entre movilidad, fuerza y táctica. Y es que solo imagina la marcha. Las filas perfectamente alineadas, formando falanges, sombras que se extendían largas y ordenadas sobre las arenas eternas del Nilo. No era cualquier desfile, era una afirmación de poder, una demostración a sus enemigos de que Egipto estaba listo para defender y conquistar. Pero esto es solo el comienzo. No te vayas, porque en la siguiente parte descubrirás el secreto mejor guardado de las marchas egipcias, el arte oculto tras sus rutas y cómo vencían al mismísimo tiempo. Ah, las rutas del antiguo Egipto, caminos más misteriosos que las pirámides mismas. Los egipcios eran expertos en trazar sus trayectos según el sol, las estrellas y los vientos, adaptándose a un paisaje traicionero. Las desiertas tierras del Sahara, los cauces del Nilo y las montañas cercanas formaban un mapa vivo en la mente de sus generales y marchantes. Pero no bastaba con conocer el terreno, había que dominarlo. Por ello, los egipcios contaban con una red de campamentos estratégicos donde podían descansar y resguardar sus pertenencias y animales de carga, desde caballos hasta bueyes y camellos.
Estos campamentos, ubicados en puntos clave a lo largo de las rutas, estaban protegidos por guardias entrenados para evitar ataques nocturnos y robos. La seguridad era primordial para garantizar que la marcha pudiera continuar sin interrupciones indeseadas. La logística detrás de estas marchas también era impresionante. Los oficiales encargados de la alimentación y el agua tenían una tarea titánica. Los soldados debían recibir provisiones suficientes: pan, cebolla, pescado seco y cerveza, el combustible líquido que les permitía mantener el esfuerzo. El agua era almacenada en vasijas especialmente diseñadas para resistir largos viajes y calor intenso, y la importancia de la hidratación era comprendida incluso entonces. Además, el uso de animales de carga también era vital. Mientras los soldados marchaban, los camellos y burros transportaban no solo sus armas, sino también tiendas, alimentos y objetos religiosos que no podían faltar, pues la fe de un ejército egipcio era un poderoso aliado en la batalla. En su camino, los cantos y oraciones se mezclaban con el paso firme, creando una atmósfera casi hipnótica y unificada. Increíble, ¿no? ¿Crees que esa precisión y misterio siguen siendo relevantes hoy? Déjamelo en los comentarios. Continuemos. Lo mejor está por venir. Cada soldado del antiguo Egipto portaba una selección cuidadosa de armas diseñadas no solo para la batalla, sino también para soportar las largas jornadas de marcha. La tecnología bélica egipcia era tan avanzada que incluso nos sorprende hoy, mezclando innovación, estilo y funcionalidad. El arma icónica era sin duda la lanza, ligera pero mortal, que podía usarse tanto para atacar a distancia como para el combate cercano. Imagina los movimientos sincronizados de filas de guerreros lanzando sus lanzas al unísono, un espectáculo tan aterrador que era capaz de paralizar a sus enemigos antes del choque. Pero no solo lanzas. El arco y la flecha eran herramientas indispensables. Los arqueros egipcios, entrenados desde jóvenes, podían alcanzar objetivos a decenas de metros con gran precisión, mientras marchaban a una velocidad impresionante. Se dice que su técnica era tan refinada que podían disparar en movimiento, una habilidad que les daba ventaja en emboscadas y escaramuzas. Nada de quedarse quietos esperando al enemigo. Y claro, no podemos olvidar el uso del carro de guerra, probablemente la innovación más impactante en la marcha y batalla egipcia. Estos carros ligeros, tirados por caballos robustos, permitían movilidad rápida y ataques relámpago. A bordo iban el conductor y el arquero, coordinados en movimientos perfectos, que hacían temblar a cualquier ejército enemigo. Cada arma estaba pensada para el largo recorrido que enfrentaban. Robustas pero ligeras, fáciles de reparar y transportar. Los soldados tenían asignados herreros en sus filas que podían afilar lanzas y reparar flechas en cualquier momento, garantizando que ninguna arma quedará inutilizable en el camino. En cuanto al armamento personal, también existían cuchillos y dagas que, aunque parecían simples, tenían una importancia vital en combates cuerpo a cuerpo y para rituales de purificación antes de la batalla. Estas armas cortas eran una extensión de la destreza y valentía del soldado. Pero la tecnología no se detenía en las armas visibles. Se usaban también tácticas que hoy llamaríamos de guerra psicológica. Los tambores y cornetas marcaban los tiempos de marcha y batalla, y sus sonidos envolventes desconcertaban al enemigo, creando una sensación de caos y miedo. Este conjunto total, armas, ruido, marcha ordenada y estruendo, era un espectáculo diseñado para aplastar la moral del adversario incluso antes de la primera flecha. Además, la atención al detalle llegaba al armamento ceremonial usado por los oficiales y generales, adornados con oro y piedras preciosas, símbolos claros del poder y autoridad que portaban. No era solo para lucir, sino para mostrar que la fuerza del ejército estaba respaldada por la riqueza y el favor divino. Pero la fortaleza no solo estaba en armas y cuerpos. Espera a descubrir cómo la organización y comunicación
transformaban al ejército en una máquina imparable. Si piensas que un ejército tan vasto se movía solo a fuerza bruta y órdenes gritos, te equivocas. La organización y comunicación eran la columna vertebral de cualquier marcha egipcia. Sin ellas, los gigantescos contingentes se convertirían en una masa caótica y vulnerable, perdiendo no solo el orden, sino la capacidad de actuar con eficacia en medio del fragor del combate. El faraón y sus generales no dejaban nada al azar. Diseñaban cada movimiento con una precisión asombrosa, creando un entramado donde la información fluía con rapidez y certeza. Existían señales visuales y auditivas que iban mucho más allá de simples banderas y tambores. Eran códigos secretos que solo los miembros del ejército conocían, signos que indicaban cambios súbitos de estrategia o advertencias sobre emboscadas. Sin estas señales, la coordinación hubiese sido imposible. ¿Quieres saber cómo lo hacían? Con estandartes de colores vibrantes, tambores resonantes y cuernos de animales. Cada uno tenía su significado. Un golpe fuerte en el tambor podía ser la señal para acelerar la marcha, mientras que una serie de toques cortos indicaba retirada. Los estandartes alzados y bajados comunicaban a distancia órdenes desde los altos mandos, visibles para todo un batallón y más allá. Cada unidad, ya fuera un pelotón o una compañía, sabía exactamente cómo responder con rapidez a estas señales, incluso en medio del caos y el ruido de la guerra. La sincronización era tan exquisita que parecía que miles de soldados marchaban, disparaban y defendían como una sola entidad, casi como si tuvieran un pensamiento y latido en común. Era la diferencia entre el triunfo y la derrota, la vida y la muerte. La división del ejército en grupos pequeños no solo facilitaba esta comunicación, sino que también fomentaba el compañerismo y la confianza entre los soldados. Los oficiales a cargo de estos grupos recibían las órdenes directas de los generales. Luego transmitían las instrucciones rápidamente hacia abajo, asegurando que ningún mensaje se perdiera o se malinterpretara, incluso a kilómetros de distancia. Pero la organización no era solo cuestión de órdenes y señales. También se extendía al equipamiento y la preparación previa a la marcha. Cada soldado tenía un rol claro y definido, y conocía a la perfección cuándo y cómo actuar en cada etapa de la misión, desde el inicio de la marcha hasta el enfrentamiento en el campo de batalla. La disciplina y el orden estaban tan arraigados que incluso en condiciones extremas, los soldados mantenían la calma y el propósito. La cohesión era una herramienta poderosa para sobrellevar el miedo y la incertidumbre, y todos sabían que su trabajo era vital para la supervivencia y el éxito común. No podemos olvidar tampoco la importante labor de la logística. Los responsables del suministro aseguraban que alimentos, agua, armas y los cuidados de los animales estuviesen siempre disponibles y en buen estado. Esta labor, aunque silenciosa, era fundamental para que la marcha no sufriera ningún contratiempo y mantuviera un ritmo constante y firme. Esta extensa red de coordinación y apoyo era mucho más que un simple protocolo. Era el alma y la fuerza vital del ejército. Sin ella, todas las armas, carros y soldados no habrían sido más que piezas aisladas e inútiles y la marcha se habría convertido en un desastre. Bueno, así hemos llegado al final de este apasionante viaje por las marchas del antiguo Egipto. Cada paso que dieron esos soldados fue mucho más que un simple movimiento. Fue una expresión de poder, fe y estrategia que forjó imperios y leyendas eternas. Hemos visto su preparación rigurosa, sus rutas secretas, el armamento letal, la impecable organización y, sobre todo, el espíritu invencible que los impulsaba. Si te fascinó descubrir estos secretos milenarios, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las arenas y los misterios de Egipto. Hasta la próxima.